instrumentos o armas. Si se dan cuenta, están en signos de interrogación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo una pregunta. Amén. Créanme, para mí es muy importante esto, lo de esta pregunta, lo del tema. Esto lo saqué de la Biblia, lógicamente, ¿verdad? Pero me voy a decir de una vez, es de que según mis amados hermanos, como nosotros nos desarrollemos. Esto no es solamente dentro de la iglesia, entiendas, de las cuatro paredes, ¿verdad?, que forman la iglesia donde yo me congrego, sino, vamos a ver, así está, sino en lugar, mis amados, todo lugar a donde yo esté, en donde yo esté. Si nos empezamos a escudriñar, probablemente acá algunos de ustedes estudian, ¿sí? Pues se congregan, ¿verdad? Tienen casa. Solo ahí ya mencioné 3 diferentes lugares a los cuales nosotros asistimos. Amén. Y la pregunta es, pues, ¿cómo nos comportamos en esos lugares? Quizás alguno también va, no sé si le digan así acá, a las canchas de fútbol, y ahí hay un cuarto lugar, y así sucesivamente al mall, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo nos comportamos en cada uno de esos lugares a donde asistimos? ¿Será, por ejemplo, que si voy a la cancha de fútbol, me comporto como lo que pasa ahí, ¿verdad? Ustedes saben que el fútbol es una pasión. Miren, hablar de política, de religión o de fútbol, de santa pasión, que muchas veces uno se le olvida que es creyente, ¿verdad? Entonces, a lo que yo voy con todo esto es de que nosotros mismos, ¿sí? Entiéndase, cada uno ponga su propio nombre, según la forma en la que nos conduzcamos, nos podemos convertir en instrumentos o en armas. Amén. Ya cada quien, pues, porque es que miren, mis amados hermanos, esto no es de que nosotros, por ejemplo, me voy a adelantar, yo me convierto en un arma, pero yo no sabía. No, eso es mentira. Cada uno de nosotros hacemos, mis amados hermanos, lo que consideramos en su momento sea correcto. A veces sabemos lo que es incorrecto y a pesar de eso lo hacemos. Amén. Entonces, dentro del ministerio de alabanza, dentro del ministerio de danza, yo puedo decidir, yo tengo que decidir si voy a ser un arma o un instrumento. Amén. Vean, empecemos a leer lo que la palabra del Señor dice ahí, y si trajeron Biblia, si no, pues lean en la pantalla, ¿verdad? Les voy a leer por lo menos 3 diferentes versiones. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14 dice: no reine pues el pecado, ¿qué dice, mis amados hermanos? En vuestro cuerpo mortal. Amén. Vayamos entendiendo eso. Ni tampoco presentéis, de esta palabra fue donde salió todo el tema, vuestros miembros, de esa palabra miembros, al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes dice, presentaos a Dios como resucitados de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, mas debajo de la gracia, vamos a decirlo así, estáis. Vean esta otra versión. Ahí, si ustedes se dan cuenta, hay una frase que está resaltada en celeste. Amén. Aparte de las otras dos, quiero que le pongan atención a esa que resalté acá en celeste. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que obedezcáis a sus concupiscencias. Ojo, a esta palabra quiero que le pongan atención por lo que viene. Esta versión dice: no prestéis vuestros miembros al pecado. ¿Se dan cuenta qué dice? Por armas. Y la otra cita que decía, instrumentos. Y esta dice, armas. Amén. Y cuando se busca el significado de esta, donde dice instrumentos, en el griego, el significado que da es armas. Por eso no quise yo meter significado en el griego, porque da el mismo significado. Y esta versión lo dice claro. Pero repito, pónganle atención a esto que dice ahí: no prestéis, ¿sí?, vuestros miembros al pecado por armas de injusticia.
Mas dice, prestaos a vosotros mismos a Dios como vivientes como vivientes de muertos que erais, y vuestros miembros a Dios, ¿qué dice? Por armas, amén, de justicia, porque el pecado no os dominará. En efecto, no estáis bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Esta es la tercera versión que les voy a leer, de la misma cita. Vean, esta lo dice muy diferente, pero básicamente lo mismo. No permitas, dice entonces, que el pecado establezca ningún poder sobre tu cuerpo mortal para hacerte ceder a tus lujurias. Tampoco entregues tus órganos para ser armas del mal para los propósitos del diablo. Pero como los hombres rescatados de cierta muerte, puestos en manos de Dios como armas de bien para sus propósitos, porque el pecado no está destinado a ser tu amo. Y dice acá, yo no viviendo bajo la ley, sino vivo bajo la gracia. Entonces se dan cuenta acá, mis amados hermanos, de que la Biblia nos demuestra claramente de que ustedes y yo podemos convertirnos en armas de justicia, amén, en armas también de iniquidad, o en instrumentos de justicia o instrumentos de iniquidad. En otras palabras, yo, refiriéndome a cada uno de nosotros, puedo ser un arma, un instrumento que ayude a levantar al hermano, o un arma que vea al hermano caído y lo termine de matar. Yo, la misma persona. O sea, no hace falta que venga otro, sino yo mismo, pero puedo ser según, o me santifico, o según el pecado. Amén. Bueno, ahora recuérdense que les dije, vamos a regresar acá, que le pongan atención a esa palabra. No prestéis. Hago una pregunta. Aquí donde dije que pues, si me pueden ayudar, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por esta palabra? Bueno, ahí dice prestéis, préstamo. ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Alguna vez alguien ha venido y les ha dicho, hacerme un préstamo? ¿Sí? ¿Y lo prestan ustedes? Por ejemplo, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Que alguien venga y nos diga a los casados, mira, préstame a tu esposa. Es un préstamo lo que está haciendo. ¿Lo prestaríamos? ¿La prestaríamos? Definitivamente. No rotundo, ¿verdad? Pero si alguien viene y nos dice, yo no sé exactamente, pero lo voy a decir para entender a qué se refieren. Pero una vez escuché a alguien diciendo, préstame 2 tejas. ¿Qué es? 2 monedas. 2 monedas, sí. 2 monedas, o sea, una teja es una moneda de así. Si en Guatemala una teja es un instrumento de barro que se coloca en los techos. También. Entonces les digo, 2 tejas. Aquel que está allá ya tiene media teja. Ahí tiene media teja, ya lo sentí. 50 años. Entonces vean, les digo esto, préstame 2 tejas, así como lo digo. ¿Se podrá o no se podrá? Si son 2 monedas de 100. Bueno, entonces bien, a lo que yo voy es de que ustedes y yo sabemos, eso es lo que yo quería que notáramos, que es cuando hablamos de prestar, ¿sí? Y la Biblia dice, y perdónenme que regrese porque están leyendo, dice, tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como armas de injusticia. Y cuando está hablando de nuestros, espérenme, ¿dónde voy? Ahí, ¿verdad? Cuando está hablando de nuestros miembros, está hablando de cada parte de nuestro cuerpo, pero también está hablando de mi persona como miembro, en este caso, de esta congregación, en este caso, de este ministerio de alabanza y de este ministerio de danza. O sea, yo soy parte, yo soy un miembro. Amén. Y la Biblia dice claramente ahí que los miembros, los que pertenecen, en este caso a la alabanza, a la iglesia, a la danza, no tienen por qué estarse prestando para hacer armas de iniquidad, para hacer armas de injusticia, para ver, no me voy a meter todavía ahí. Entonces vean, pues ahí tenemos por lo menos 24 diferentes versiones de la Biblia, en donde voy a regresar, dice, no, tampoco prestéis. Las demás versiones dicen, una dice, no ceda,
O sea, podemos ir entendiendo, no ceda los miembros de su cuerpo para que se conviertan en armas de injusticia. Amén, en armas de iniquidad. La siguiente dice, ven lo que dice, no uses los miembros de tu cuerpo como armas de iniquidad. Ahora les hago una pregunta, mencionen ustedes, mire, yo me quería ir en esa línea de los miembros del cuerpo, de cómo el ser humano utiliza los miembros de su cuerpo, entiéndase los ojos, las manos, los oídos, lamentablemente para la iniquidad. Y cómo los mismos ojos que Dios creó, no los creó para hacer lo malo, porque los creó como armas o instrumentos de justicia, pero cuando el pecado está a la puerta y el cristiano lamentablemente cede al pecado, entonces él dice, como dice acá, no uses. Él decide usar los miembros de su cuerpo para que se conviertan en armas de iniquidad. Y un arma, mis amados hermanos, sea el tipo que sea, pero si es arma, ¿para qué la utiliza? Para hacer daño. Amén. Y si es un instrumento de justicia, ¿para qué si se utiliza un instrumento, por ejemplo, para qué utilizaba el rey David el instrumento en el palacio del rey Saúl? No lo utilizaba para hacerle daño, ¿verdad? Utilizaba el instrumento para liberarlo. Pero ¿para qué utilizó Saúl el arma, la lanza, en contra de David? Para matarlo. Entonces aquí nos vamos dando cuenta, mis amados hermanos, cómo nosotros mismos, según pues el tipo de vida que llevemos, yo mismo, entiéndase, sí, cada uno de nosotros podemos ser, o mejor dicho, podemos escoger, podemos usar los miembros de nuestro cuerpo para armas de justicia, amén, o para armas de iniquidad, para levantar al caído o para destruir aún más al que ya está caído. Porque somos miembros, mis amados hermanos, lo dice la Biblia, de un mismo cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Yo no me imagino, aunque sé que sí hay. Miren, uno de estos días venía yo de Alajuela para Grecia y se subieron dos jóvenes. Yo les calculé unos 15, entre 15 y 20 años, sin mucho. Así como yo. Joven, patojón, decimos en Guatemala. Y venían hablando de los tatuajes. Y uno venía diciendo que yo me quiero hacer esto, y yo me quiero hacer lo otro, y yo voy a escuchar a Chepe, que es uno, Chute, y yo voy a escuchar. Y de repente le dice el otro, mira vos, le dice, yo lo único que quiero es hacerme, habló de un arete que se pone ahí en un agujero, ¿cómo? Eso sí lo saben, ¿verdad? Entonces querían hacerse eso, pero le dice, yo no me lo quiero hacer para tenerlo ahí, sino solo para sentir el dolor. Entonces vean la mentalidad. ¿Para qué está usando sus miembros? Como armas de iniquidad. Entonces a veces, mis amados hermanos, hay lamentablemente cristianos, hay creyentes que no podemos decir que son hijos del diablo, ¿verdad? Porque han creído, pero que lamentablemente sirven solo para eso, para usar sus miembros, amén, los de su cuerpo, como miembro de una congregación, solo para hacer daño. Y ustedes y yo, les digo, somos los que escogemos. Yo escojo hacer daño o restaurar. Yo escojo o ser un arma o ser un instrumento. Soy yo. Amén. Yo soy el que escoge, mis amados hermanos, y nadie más puede escoger por mí. Por eso la Biblia dice claramente en el libro de Deuteronomio, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo, dice, contra vosotros, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, cada una de las cosas que ustedes y yo hacemos, somos nosotros los que las escogemos hacer. ¿Saben qué es lo tremendo de esto? De que la Biblia muestra, me parece que es el capítulo 4 del libro de Mateo, en donde el Señor Jesús entra al desierto, dice que el Espíritu lo tomó y lo llevó. Entonces, entendiendo esa cita, ustedes y yo, como seres humanos, todo lo que hacemos, siempre lo hacemos influenciado por un espíritu. Si es bueno, estoy siendo influenciado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y si es malo, no estoy siendo ministrado por el Espíritu Santo. Amén.
es acá. Bueno, más sin embargo, mis amados hermanos, muchas veces hacemos las cosas y ustedes y yo podemos pensar que son cosas normales. Mas sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Que estoy utilizando los miembros de mi cuerpo como armas de iniquidad. Avancemos. Miren esta otra versión, que es lo que dice: no sigas rindiendo. Entonces, quien hace, mis amados hermanos, iniquidad es porque se ha rendido. Pero ¿a qué se ha rendido? ¿Ante qué se ha rendido? Ante la iniquidad. Amén. Bueno, voy rápido porque quiero leerles muchas cosas acá. Miren este otro: no des el control. ¿Alguno de ustedes se ha peleado alguna vez por el control? Allá en Guatemala le decimos de la tele, porque es la televisión. ¿Se ha peleado? ¿No se ha peleado por el control? Que uno quiere ver una cosa y otro quiere ver otra cosa. Bueno, entonces muchas veces, mis amados hermanos, resultamos haciendo cosas, como lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no quería, lo vamos a entender así, porque resultaba dando el control. Les hago una pregunta, vamos a ver qué tan sinceros pueden ser. Yo ya les respondo por mí y les digo sí. ¿Alguna vez ustedes y yo hemos hecho cosas de las cuales después nos arrepentimos y decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? A mí mejor no lo hubiera hecho, mejor ni lo hubiera pensado. ¿Y por qué? Si no lo queríamos hacer, ¿por qué lo hicimos? Por esto, porque dimos el control y nos convertimos en armas de iniquidad. Vamos a avanzar. La otra versión dice no debes, la otra dice no vayas, la otra dice no hay que dar el voto, no sigan, dejen de ofrecer, miren esto, dejen de ofrecer los miembros de su cuerpo a la iniquidad. La otra dice tampoco rindan, no hay que proporcionar, no continúen, no ofrezcan, no presten, no den, ni hagan, no entreguen, dejen de hacer, no utilicen, ni os convirtáis. La otra es a disposición, no presten, no estén poniendo, ni abandonen. Ok, pues todo eso que ustedes ven ahí es lo que dicen las diferentes versiones de lo que, mis amados hermanos, no hay que hacer con los miembros de nuestro cuerpo. Amén. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿para qué creen ustedes? Como repito, en esa línea era que yo me quería ir. Yo les quería traer un tema donde les iba a demostrar con bases bíblicas de para qué hizo Dios, por ejemplo, la boca, pero para qué utiliza la boca el ser humano. Les pregunto, ustedes que todos lo saben, mis los hermanos de Guatemala, ¿para qué creen ustedes que hizo Dios la boca? ¿Para qué? Para lavarlo. Pero ¿para qué creen que la utiliza la misma boca? ¿Para qué creen que la utiliza el ser humano? Démonos cuenta. Entonces ahí está. Lo que Dios hizo como un instrumento de justicia, el ser humano lo utiliza como un arma de iniquidad. Ahora, los ojos. ¿Para qué creen que hizo Dios los ojos? La Biblia dice que ustedes y yo tenemos que poner los ojos en Cristo. ¿Y en quién ponemos los ojos? De la enamorada. Está siendo sincero, ¿verdad? ¿En quién ponemos los ojos? Probablemente los ojos se ponen en el hermano y verle sus defectos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Si la Biblia dice que mis ojos no fueron hechos para eso, mis ojos fueron para ponerlos en Cristo. Entonces, cuando yo empiezo a ver los defectos del hermano, del pastor, de la pastora, ¿saben qué significa? Que quité mis ojos de donde los tengo que tener. Por ejemplo, los casados. ¿Qué piensan ustedes de un casado? Bueno, es bien rico, van a decir ahorita. ¿Qué piensan ustedes de una persona casada que está poniendo sus ojos en otra persona? Pues que simple y sencillamente dejó de poner sus ojos,
si es varón, en su esposa. Pues lo mismo pasa ahora con Cristo, mis amados hermanos. ¿Cómo nos convertimos en armas de iniquidad o en instrumentos de justicia? Pues depende en donde tú y yo pongamos los ojos. Amén. Pero bueno, vamos a avanzar. Dice Romanos capítulo 7, versículos 5 al 6, dice: antes vivíamos una vida guiada por los deseos físicos, dice, porque la ley nos hizo sentir deseos de utilizar el cuerpo para pecar, y todo lo que sacábamos con eso era la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos limitaba y fuimos liberados de ella. Ahora, ¿qué es lo que dice ahí? Servimos a Dios de una manera nueva por medio del Espíritu. Todo permite, aguanto un traguito de agua. Entonces, según la Biblia, mis amados hermanos, ¿qué era? Escuchen bien, lo voy a decir así. Lo que antes de ser cristianos, según lo que está ahí en la pantalla, ¿qué era lo que ustedes y yo hacíamos? Pues lo dice ahí. Antes vivíamos una vida guiada por los deseos físicos, porque la ley nos hizo sentir deseos de utilizar el cuerpo para pecar. O sea, ¿qué hacíamos antes de Cristo? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Utilizábamos el cuerpo para pecar. Pero ahora, mis amados hermanos, que ya fuimos liberados, ¿qué es lo que dice ahí? Ahora servimos a Dios de una manera nueva por medio del Espíritu, y no servimos ya a la antigua manera de la ley escrita. Amén. Entonces, uno de los grandes errores de nosotros como cristianos es que no le podemos servir a Dios. A ustedes y yo, y digo esto con mucho respeto, si estamos acá, definitivamente, mis amados hermanos, es porque tenemos el anhelo de servirle al Señor. Los que están aprendiendo un instrumento tienen el anhelo de servirle al Señor. Amén. Pero para servirle al Señor, ¿qué es lo que dice que hay que hacer acá? Ahora servimos a Dios de una manera nueva, por medio del Espíritu. ¿Saben cuál es la importancia, mis amados hermanos, de tener el Espíritu de Dios? Que simple y sencillamente la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos conduciría hacia toda verdad. Y aunque ustedes y yo, porque así es, querramos pecar, ya no se puede. Ya no se puede. Pero si yo quiero pecar y puedo pecar, entonces sigo viviendo bajo la vieja manera. Y ese es un gran conflicto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque si yo vivo de la manera como dice ahí, porque la ley nos hizo sentir deseo de utilizar el cuerpo para pecar, si yo vivo de esa forma, teniendo deseos de utilizar los miembros, tanto de mi cuerpo como yo, miembro de una iglesia, y tengo deseos de pecar y peco, según la Biblia, yo no debería de servirle al Señor. Yo no debería de servirle al Señor. Yo les decía a los hermanos allá en Guatemala, yo era el encargado de la alabanza, y yo les decía, miren, si ustedes están conscientes que están pecando o que no están haciendo bien las cosas, es mejor, es preferible que vengan y me digan, pastor, yo hoy no puedo ministrar. Ok, pero ¿por qué? Entonces ahí viene la apertura del corazón, y entonces ya uno como pastor puede hacer su trabajo. ¿Para qué? Para que la persona que se considera que por alguna falla, alguna falta, algún pecado no puede servirle al Señor, entonces se limpie. ¿Saben cuál es el problema con esto, mis amados hermanos? De que miren, yo les hablaba del entendimiento. Muchas veces no logramos entender a lo que nos metimos, el compromiso que tenemos. Y muchas veces se piensa que el pertenecer a un ministerio de alabanza es solo para que me vean, es solo para aprender, pero no se tiene una vida espiritual, porque claramente lo dice acá, ahora servimos a Dios de una manera nueva por medio del Espíritu. Ahora imaginemos, no sé, porque no lo sé, por eso pregunto, más o menos cuántos son los integrantes del grupo de danza. ¿Alguien me puede decir más o menos? No es dato exacto, pero una idea.
Dígame un número ahí solo para hacerme feliz. Unos 15. Para unos 15. ¿Y del grupo de alabanza? 18. Ahí está. Entonces miren, más o menos, como le digo, solo es un número ahí simbólico para poder poner un ejemplo. Será lo mismo, ya lo vamos a llamar así, tener un grupo de alabanza, un ministerio de alabanza de una sola persona a uno de 15. No, ¿verdad? Definitivamente no. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes y yo tenemos que entender de que, por ejemplo, si yo como persona individual tengo el deseo de servirle al Señor, ¿será que el hermano con el que yo voy a servir en la alabanza o en la danza, ¿será que no tiene el mismo deseo? Yo creo que sí, tiene el mismo deseo, por eso están acá. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, mi amado hermano? Yo, no esperar que el otro lo haga, porque si yo me quedo esperando que el otro lo haga, probablemente nunca lo va a hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Crecer espiritualmente hablando. Y si yo he crecido, si yo he dado una talla, porque eso es así, cuando uno crece espiritualmente hablando, no es que uno lo ande buscando, pero uno puede ver las fallas del hermano y no las juzga, no las señala, no las critica, no hace leña del árbol caído, sino que es lo que hace, lo cubre. ¿Acaso no fue eso lo que hizo el Señor con nosotros? Hay una cita en el libro de Ezequiel capítulo 36 en donde el Señor está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros y dice que Él pasó y nos vio, dice ahí, como una que había sido abortada, cubierta en tu sangre, y dice claramente ahí que ¿qué fue lo que hizo? Te cubrí. ¿Y saben qué es que sigue diciendo la Biblia ahí? Luego dice, tú creciste. Y dice muchas cosas que a pesar de que están escritas en la Biblia, son muy fuertes lo que dicen, pero nada más esto les voy a decir. Y cuando creciste, me abandonaste y te fuiste. Detrás, y menciona cosas bien delicadas de los miembros del cuerpo. Entonces, a todos el Señor, mis amados hermanos, de alguna forma nos encontró igual. ¿Cuál es el gravísimo error? Que cuando ya crecemos, en lugar de ver las faltas del otro para cubrir, vemos las faltas para señalar, vemos las faltas para acusar, vemos las faltas para condenar, vemos las faltas para condenar, pero no nos damos cuenta que en más de alguna oportunidad nosotros también estuvimos ahí. Y si ahora estamos en alto, es porque alguien, no sé si me voy a entender con esta palabra, nos sirvió de escalera, de puente, de pasarela, y ahora subimos, estamos en un lugar alto, y ahora ya, lamentablemente, ¿cuál es el grave error? Y esto se lo digo yo con autoridad, porque hoy estaba haciendo cuentas, mientras pensaba en este tema, he participado con 10 grupos de alabanza, diferentes, lógicamente son 10, ¿verdad? Y he visto un problema en común en la alabanza, y es que lamentablemente hay mucho ruido. Y reconocer las faltas, recuerden que estamos en un año de reconocimiento, y el que reconoce sus faltas, ese es el que puede ser exaltado, ese es el que cuando crece puede levantar a aquel que está cometiendo las mismas faltas que él cometió cuando estaba allá abajo, cuando era pequeñito. ¿Por qué puede? Porque lo reconoció. Pero quien no reconozca, recuérdense que la Biblia dice, mis amados hermanos, vamos a avanzar, la Biblia dice, ay Dios mío, se me olvidó la cita que les iba a mencionar, pero bueno, el asunto es, ya me acordé, que nosotros, dicen que somos espirituales, tenemos que restaurar, ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre, al que ha caído. Y lo parafraseo un poquito, poniéndonos en los zapatos del hermano. ¿Por qué? Porque más adelante podemos cometer los mismos errores que él cometió, y se los aseguro, que Dios nos libre, ¿verdad? Que si nosotros cometemos los errores que el hermano cometió, vamos a pedir misericordia. Pero con el hermano no pudimos tener misericordia. ¿Por qué? Por esto que estamos viendo acá. Porque ahora dice, servimos a Dios de una manera nueva, por medio del Espíritu. Entonces, si ustedes y yo, mis amados hermanos, en realidad queremos darle un servicio genuino al Señor, en medio del cual Él se deleite con mi alabanza, con mi danza, tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe. Amén.
Vean esto, pues. Aquí, os repito, aquí fue donde el Señor me llevó. Yo no quería irme en esta línea, pero me voy a ir acá. Veamos. Yo les aconsejo, por si no nos... Bueno, tenemos tiempo, claro, que cuando ustedes lleguen a su casa, vuelvan a leer Santiago. Y si pueden leer todo el capítulo 4, háganlo. Yo les voy a hablar nada más del versículo 1 al versículo 12. Miren, aquí esta es una versión que la mayoría conocemos. Entonces yo voy a estar leyendo para que ustedes lo vayan corroborando, ¿verdad? Esta es la versión de las Américas, la que yo utilicé. En algunos utilicé la Reina Valera 60, pero luego, ahí por ejemplo, es la misma cita, pero es otra versión. Amén. Entonces, voy a estar leyendo para que ustedes se den cuenta lo que la Biblia dice y lo que dice esta otra versión, que no es muy conocida, pero más sin embargo está escrito. Amén. Y ustedes y yo podamos entender, porque es que de eso se trata el Evangelio, mis amados hermanos, de entenderlo. Ustedes y yo podemos saber, podemos tener conocimiento de que Cristo pronto viene, pero cuando lo entendemos, entonces vivimos de tal forma de que no queremos que nadie se pierda tampoco, de que no servimos, mis amados hermanos, para empujar al otro que se caiga, sino solo yo, sino antes bien vamos al entenderlo, al que está caído lo levanta, al que hay que restaurar lo restaura, al que cometió alguna falta, pues se le hace ver su falta con espíritu de mansedumbre, sabiendo que yo pude haber cometido las mismas ofensas, pero ¿cuál muchas veces es la diferencia? En el que el hermano probablemente cometió los mismos errores que yo, pero cuando yo los cometí, nadie se dio cuenta. Entonces, como nadie se dio cuenta, yo me creo santo, yo me creo que me he justificado, mas sin embargo no es así, porque recuerden que la Biblia muestra que en el día en que nos presentemos delante del Señor, amén, se van a abrir muchos libros, y ahí está el famoso libro de las memorias, el libro de las obras, y escrito está en el libro de Apocalipsis capítulo 20, que a cada uno, dice, se le dará según lo que esté escrito en esos libros. Y ustedes y yo, mis amados hermanos, ninguno de nosotros podemos decir, es que pastor, yo porque soy muy niño, porque la Biblia muestra de que hubieron por lo menos 3 reyes, uno de 7 y 2 de 8 años. Y la Biblia muestra que también hombres, podríamos decir ya ancianos, como Moisés o Caleb, de 80 y 85 años, que ellos decían que tenían fuerza, que tenían vigor. Alguien podrá decir, pero yo soy mujer. Podemos ver mujeres como Débora, como Esther, la misma iglesia, mis amados hermanos. Amén. En otras palabras, excusas para decir, es que yo de esto no hay, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Someternos a la voluntad del Señor. Recordemos que tienen pastores. La Biblia muestra en el libro de Éxodo de que cuando la nube se movía, pues por naturaleza el pueblo también tenía que moverse, pero dice que la nube se movía y el pueblo no se movía hasta que Moisés decía que se tenían que mover. La nube pues representa la presencia del Señor, ¿verdad? Pero ¿y Moisés quién representa? Pues a sus pastores. Amén. Entonces ellos se movían, lógicamente bajo la dirección del Señor, pero bajo la obediencia de la palabra de los pastores. Y es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Yo les hago una pregunta. Esto lo van a entender sobre todo los que ya somos padres y tenemos por lo menos 2 hijos. Amén. ¿Alguna vez sus hijos se han peleado, mis amados hermanos? ¿Y cómo nos sentimos nosotros como padres cuando se están peleando? ¿Le echamos porras al culo? ¡Dale, hijo, dale! No, ¿qué hacemos? A veces, ¿verdad? Según cómo esté encendido el pleito, le resultamos dando a los 2. ¿Por qué? Porque como padres no nos gusta, mis amados hermanos, que nuestros hijos estén peleando. Antes bien, ¿qué es lo que nos gusta? Que se amen, que se ayuden. Yo le digo a mi hija, por ejemplo, ahí está en Mercy, ella es la mayor, ella es la primogénita, ¿verdad? Pero yo le digo, cuida a tu hermano, ahorita él está pequeño, pero cuando él crezca, él te va a cuidar. ¿Por qué? Porque es varón. O sea, no estamos menospreciando el sexo, que Dios nos libre, ¿verdad? Pero es que la vida es así, mis amados hermanos. Amén. Y nosotros, pues, bueno, mejor ya no les cuento nada. Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque muchas veces nos pasan ciertas cositas
que en lugar de restaurar, señalamos, acusamos y no nos damos cuenta, mis amados hermanos, que cuando uno señala con un dedo, hay tres que lo están señalando a uno. La Biblia, ¿qué es lo que dice? De que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Se muestra que tiene dos filos, ¿verdad? Corta para el que está, los que están escuchando, pero corta también al que está dando. Amén. Bueno, miren, vamos a empezar con esto. Miren lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? O sea, solo detengámonos ahí, preguntémonos, o sea, ¿de dónde vienen los problemas? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las diferencias? ¿De dónde viene el creerte más o el sentirme menospreciado? ¿De dónde viene todo eso? Vean que lo que el apóstol dice: ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? O sea, en otras palabras, ¿de dónde vienen los problemas dentro de la congregación? Si se supone, mis amados hermanos, que todos los que buscamos congregarnos, les hago una pregunta, a ver quién me responde. ¿Para qué nos congregamos? ¿Qué buscamos cuando venimos y nos congregamos en nuestros cultos, en los ensayos? ¿Qué buscamos, mis amados hermanos? ¿Reconocimiento? ¿O venimos a buscar la presencia del Señor? ¿O venimos a buscar el yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente? ¿Amén? Ninguno. ¿Qué venimos a buscar, mis amados hermanos? Yo creo que todos venimos a buscar la presencia del Señor. ¿Para qué? Para poder cambiar, para agradarlo. ¿Sí o no? Entonces dice acá la Biblia: pero ¿y por qué hay problemas entre ustedes? Entre vosotros. ¿Por qué hay conflictos? Ahí está, muy bien. Porque prestan los miembros a la iniquidad, al pecado. Y entonces se supone que si venimos todos aquí a buscar de Dios y a amarnos los unos a los otros, pues no deberían de haber problemas. Deberíamos de entendernos los unos a los otros. Imagínense ustedes, pensemos ahorita todos nosotros como hijos. Pensemos como hijos. ¿Se imaginan ustedes que cuando nos portamos mal con nuestros padres, que ellos nos hubieran desechado? ¿Qué creen que hubiera sido de nosotros? ¿Se imaginan ustedes ahí de bebés, 5 meses de nacidos, padres llorar y que nuestros padres que dijeran: ese niño yo ya no lo aguanto, sáquenlo? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Ninguno de nosotros hubiéramos sobrevivido. Entonces muchas veces, yo tengo un tema que ya lo he predicado en algún lado, lo titulé El desarrollo de los brefos de Dios. Y la Biblia muestra que un brefos es un niño, pero que está constituido desde que está en el vientre de la madre, ¿verdad? No se me quedan viendo, es que se me quedan viendo. Desde que está en el vientre de la madre hasta los 4 meses. Y es un niño. Y ahí está escrito en la Biblia: ¿qué hay que hacer con un niño de esa edad? Cuidarlo, mis amados hermanos. Lo que muchas veces no sabemos, o deberíamos de saberlo, es que dentro de la congregación hay brefos. Hay que los miramos tal vez de este gran tamañote, pero espiritualmente hablando son niños, son fetos. Y espiritualmente hablando tienen 4 meses. Hay muchas cosas que no entienden, y yo, si me creo espiritual, debería de tratar de entenderlo, ayudarlo, apoyarlo, instruirlo. Yo no sé si alguna vez cargaron ustedes a algún bebé y le dieron, miren, allá en Guatemala le decimos pacha al biberón. Aquí no le dan pacha a los bebés, pero ya sí damos pacha. Aquí no le pacha. ¿Qué es una pacha aquí? ¿Ah? Sí. Una cuarta, como decir una botellita, como decir esa botella, pero de alcohol. La pacha. Entonces no le den pacha. Aquí la pacha no es para los bebés, es para los Bueno. Entonces el biberón. Como dijo un pastor, miren, yo me explico bien, los que entienden mal son ustedes. chupón. A un chupón. Allá en Guatemala un chupón, no les digo qué es, pero sí es una cosa muy delicada. Tampoco la vayan a utilizar cuando vayan a Guatemala un chupón, porque también es una cosa delicada. Pero bueno, dejémoslo ahí.
Entonces, ¿por qué les digo eso, mis amados hermanos? Porque muchas veces uno cargó a bebés que no eran de uno, con el fin de que se quedaran callados y les dieron su biberón, no su pacha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acaso no un bebé al verlo despierta ternura. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, por qué cuando vemos las faltas del hermano, por qué no despierta ternura eso? Porque ya está viejo, porque no entiende. ¿Saben por qué no despierta ternura? Porque lo estamos juzgando. Para empezar, lo estamos juzgando desde nuestro nivel. Yo creo que se apagó. Desde nuestro nivel espiritual. ¿Y qué nivel espiritual puedo tener si lo que estoy haciendo es juzgando las faltas del otro? Ninguno. Ahora vean esto. Entonces dice acá la Biblia, ¿de dónde vienen los conflictos entre ustedes? Pues de las pasiones que combaten en sus miembros. Entonces vean, espero que me den con esto que les voy a decir. Cuando ustedes y yo, ayúdenme por favor. Gracias. Ayúdenme, sin juzgar a nadie, ¿verdad? Por favor. Pero ayúdenme. ¿Qué pudiera ser una falta que alguien pueda identificar dentro de un hermano de alguna iglesia? ¿A qué le considerarían ustedes una falta? Por ejemplo, el pastor ve al hermano con una pacha. Una pacha tica. No. Vean, vamos a poner ese ejemplo. Ok, vi al hermano con una pacha tica. ¿Por qué creen? Si él es hermano, si es cristiano, ¿por qué resultó tomando otra vez? Por esto que dice acá, porque por dentro él tiene pasiones que se están revolviendo, que se están revolcando, y en determinado momento se le manifiestan, o sea, salen y resultan haciendo lo que no deberían de hacer. Amén. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Entender esto, mis amados hermanos, de que las mismas pasiones que probablemente combaten en él, quizás las mismas pasiones estén combatiendo y revolviéndose dentro de mí. ¿Qué dice la Biblia del profeta Elías? Que el profeta Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que ustedes y yo. Así lo dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es la pequeña diferencia entre el hermano que comete la falta y yo que no la he cometido? De que a él las pasiones que están combatiendo en sus miembros le salieron, y a mí probablemente me salieron, pero donde nadie se dio cuenta. Y como nadie se dio cuenta, entonces tengo la solvencia para poder, a mí el hermano está haciendo esto y me voy. Entonces las mismas pasiones, mis amados hermanos, se combaten en ti, combaten en cualquier otro ser humano. La Biblia dice que cuando venga la tentación y la prueba, que no nos sorprendamos como que cosa extraña viniera, porque las mismas tentaciones las tenemos todos los hermanos en todo el mundo. Solo que aquí en Centroamérica son en español, allá en China en mandarín, en Estados Unidos en inglés, pero son las mismas pasiones. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer, mis amados hermanos, cuando vemos que a alguien se le manifiesta una falta? ¿Señalarlo? ¿Juzgarlo? ¿Hablar mal de él? ¿Creerme mejor que él o que ella? No, eso es incorrecto. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús con nuestras faltas? Dice la Biblia que cuando nosotros venimos delante de él y le entregamos nuestros pecados, él los toma, los agarra, los recibe y los lanza al fondo de la mar. ¿Y qué dice? Y se olvida de ellos. Eso fue lo que hizo Jesús con nuestros pecados. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros con aquellos que nos ofenden? Lo mismo, mis amados hermanos. Sí, somos espirituales, pero si tenemos en nuestros miembros esas leyes que están combatiendo, entonces probablemente al hermano se le manifestó como una pachatica, ¿verdad? Pero a mí se me va a manifestar señalándolo, acusándolo. Y al final es lo mismo, tanto se le manifestaron a él como a mí. Solo que a mí se me manifestaban dentro de la iglesia. Diría yo, está peor todavía. ¿Por qué? Porque aquí, mis amados hermanos, lo que debería de manifestarse es el amor, el agradecimiento, la restauración.
Amén, porque para eso estamos todos acá. Yo les decía a los hermanos allá en Guatemala, y todavía tengo ese anhelo, algún día lo veré realizar. Pero les decía, cuando ustedes vinieron acá a la iglesia por primera vez, no vinieron como están ahora. La mayoría, les digo, llegaron allá a Guatemala, ¿verdad? Llegaron sin nada. Por X o Y razón se fueron de la congregación. Algunos permanecieron, pero el día de hoy me recuerdo de una familia en particular que llegó sin nada, ¿verdad? Sin nada. Pero nosotros estábamos en ese momento en una etapa de comprar un terreno. Entonces vinieron ellos y nos dijeron, pastores, miren, si ustedes gustan, dejemos de pagar el alquiler de este local en donde estamos. La sala de mi casa es grande, vámonos para allá. Y nos fuimos. Y les digo, estuvimos ahí como unos 3 meses tal vez. Y cuando nos fuimos, ellos se quedaron con una moto y con 2 carros. El Señor los bendijo de tal forma que es sorprendente, mis amados. Por eso yo creo que cuando se abren discipulados, la casa que se abre pero un discipulado, esa casa es bendita. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor llega y va. Pero vean, esta, si alguien quiere buscar la versión se llama mensaje. Amén. Es la versión mensaje. Pero vean qué es lo que dice. Miren, básicamente la versión dice lo mismo, pero ustedes se dan cuenta que tiene ahí palabras que están resaltadas en verde. No son palabras que yo le haya agregado, así está en la versión, solo que yo las resalté para que ustedes y yo veamos cómo es que con esos pequeños comentarios se entiende un poco mejor. Veamos un poquito la diferencia rápidamente. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Y vean esta, ¿qué conduce vamos a dejar por un momento los corchetes, a disputas y conflictos entre vosotros? Es básicamente lo mismo que dice la otra versión. No provienen de usted, de tus deseos que hacen la guerra en tus miembros. Eso es lo que la versión dice. Pero vean lo que le agrega esta versión. Dice, ¿qué conduce a las interminables disputas y conflictos entre ustedes? O sea, esa versión está demostrando, mis amados hermanos, que muchas de las cosas que pasan dentro de la congregación, dentro del ministerio de alabanza, dentro del ministerio de danza, dice ahí, que son interminables. ¿Por qué? Porque la que está fastidiando no se va, pastor. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí que son interminables? ¿Saben por qué? Porque no hay quien se atreva a dar una talla y a pedir perdón y a buscar la reconciliación. No, que me venga a pedir perdón si él fue el que dijo. También creo que la Biblia muestra, mis amados hermanos. Miren, en una oportunidad yo allá en Guatemala abrimos un grupo. El Señor me puso en el corazón abrir un grupo que lo llamé Saetas, el grupo de Saetas, y llamé a 9 jóvenes que el Señor me puso en el corazón de que si yo les dedicaba tiempo, ellos iban a llegar a ser ministros primarios. Y los llamé a los 9, y los papás bien contentos. Ese día la iglesia se llenó, y les pregunto a los miembros de la congregación, entre ellos los padres, ¿verdad?, de los 9 jóvenes que pasaron al frente, y les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que los jóvenes que están acá fueran ministros? Amén, dijeron todos, y gloria a Dios, y los papás bien contentos. Y luego les pregunté, ¿y a cuánto les gustaría que sus hijos tuvieran ovejas como ustedes? Y se rieron nada más. Y vine y les dije, ¿se dan cuenta? Mira, allá en Guatemala utilizamos una expresión, no sé si acá sea igual, y yo les dije, ¿se dan cuenta? ¿Qué puras latas son? ¿Sí utilizan eso acá? ¿No? ¿Qué pura lata? No, ya como lo dicen. Sí. Pura palo, es pura, que hacen guerra, que pelean mucho, que rico. Qué malos, qué malos son, por así decirlo. Entonces les dije, ¿qué pura lata son ellos? Porque ustedes para sus hijos no quieren ovejas así como ustedes para ellos, pero ustedes para nosotros sí son ese tipo de ovejas. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el fondo, ustedes y yo bien sabemos que somos delicados, somos tremendos.
ahí donde nadie nos mira, ¿qué cosas hacemos? Y donde todos nos ven, a mí me da igual, pastor. Entonces, mis amados hermanos, dice acá que esas batallas, esas disputas, esos conflictos serán interminables. La Biblia dice que nosotros como ovejas, ¿qué deberíamos de hacer? Hacer que el ministerio de nuestros pastores sea feliz. Así lo dice la Biblia. Les pregunto, ¿qué tan felices serán sus pastores? Con ustedes, lógicamente. Sin palabras, dice. Entonces sigamos. De mí lo que dice acá, ¿qué conduce a las interminables disputas y conflictos entre vosotros? No provienen de vuestros deseos. Y dice acá, hedonistas. Ahorita vamos a explicar qué es esa palabra. Que hacen la guerra entre tus miembros, escuchen, corporales, luchando por el control sobre ti. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? Es que lamentablemente dentro de nuestras congregaciones hay tanto conflicto, y dice esta Biblia que se corre el riesgo que sean interminables, por lo que veíamos, ¿verdad? Por esto que dice acá, que hacen la guerra en tus miembros corporales, luchando por el control sobre ti. Entonces, ¿por qué es que hay tanto problema? Porque muchas veces dejamos que nos controle el pecado, la iniquidad. Amén. Bueno, espero estarme dando que vean. ¿Qué dice acá? Bueno, por esto que dice acá, sus deseos hedonistas. Vamos a ver, es acá. El hedonismo se refiere a una familia de teorías, todas las cuales tienen en común que el placer desempeña un papel central en ellas. El hedonismo psicológico o motivacional afirma que nuestro comportamiento está determinado por deseos de aumentar el placer y disminuir el dolor. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice acá? No provienen de tus deseos hedonistas. En otras palabras, ¿por qué es que hay tanto problema dentro de las congregaciones? Si debería de ser un lugar de puro amor y paz. ¿Pero por qué tanto problema? Porque la mayoría de los que se congregan en las iglesias, lo único que quieren es el placer para ellos, sin dolor. Pregúntenles ustedes ahorita a los que están aprendiendo a tocar un instrumento si les ha sido fácil. Ahí anda, ay, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Todo les duele. ¿Por qué? Porque están aprendiendo. Amén. Entonces, vamos a ir avanzando. Vean esto. Ética hedonista, dice. Esa imagen que ustedes ven ahí es de un hombre que se llama Epicuro de Samos. Vivió en el año 341 al 270 a.C. Inicia una tradición ética denominada hedonismo, que en griego es hedone, que significa placer, que se asienta sobre 3 puntos que son, miren, ya no los voy a leer, pero ahí están. Básicamente los 3 puntos radican en lo mismo: en el placer sin dolor, en el razonamiento y en la importancia que pueda tener yo por sobre la necesidad de los demás. Entonces, ¿por qué es que hay tanto, perdón hermanos, voy a adelantarme porque ya el tiempo me va avanzando? ¿Por qué es que hay tanto problema dentro de las congregaciones? Porque lamentablemente los miembros de las congregaciones solamente piensan en ellos. Y si alguien piensa diferente a lo que pienso yo, está mal. Y si es el pastor el que piensa diferente, está mal. Y si es la pastora la que piensa diferente, está mal. Y si soy yo el que piensa diferente, estoy bien, todos están mal. Por eso es que los conflictos dentro de las congregaciones, según lo que la Biblia muestra, se corre el riesgo que nunca se terminen. ¿Y saben cuál es el gran problema, mis amados hermanos? Es que cuando dentro de las congregaciones hay tanto conflictos, ¿qué es lo que pasa? Se corre el riesgo de que broten raíces de amargura. Y si brotan raíces de amargura, se pueden quedar. Y que Dios nos libre. Santiago capítulo 4 versículo 2. Vean esto. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Vean qué dice esta versión. Eres celoso y codicias lo que otros tienen.
Y ahí pone un inciso A, tu lujuria queda insatisfecha, por lo que, inciso B, asesinas. Literalmente, mis amados hermanos, definitivamente no creo que nos atrevamos a hacer esto, ¿verdad? Pero la Biblia dice que todo aquel, y perdónenme, pero así está escrito, que le dice ratá, idiota, estúpido, torpe, menso a su hermano, es un homicidio. En otras palabras, todo aquel que dice que lo que el hermano hace no es bueno, pero lo que yo hago es lo mejor, es un homicidio. ¿Y de dónde viene eso? De lo que dice acá, porque lamentablemente hay celos y codicia. ¿No pueden ver que alguien se le acerca al pastor o a la pastora? Ese es el preferido. Esa es la preferida. De plano, saber cuántos días. Esa ya es salsa mía. Y todo es, mis amados hermanos, o celos o envidia. Pero ¿qué es lo que dice acá? Por lo que otros tienen. Pero miren qué es lo que dice acá, que lo que probablemente ustedes y yo tengamos, y tu lujuria queda insatisfecha por lo que asesinas. Eres envidioso y no puedes obtener el objeto de tu envidia. Así luchas y luchas y no tienes porque no lo pides a Dios. Y díganme ustedes algo. Alguien que vive de esa forma, con envidia, con celos, ¿será que le pueden pedir a Dios y Dios se lo va a dar? Lo primero que debería de pedirle es: deja de ser celoso, deja de ser envidioso, empieza a dar, empieza a amar, empieza a levantar, y entonces ven y piden. Bueno, vamos a seguir avanzando porque ya los miro muy serios. Versículo 3: pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastar en vuestros placeres. El mismo versículo, pero diferente versión. Le pides algo a Dios y no lo recibes porque lo pides con malos motivos. ¿Cuáles son los malos motivos? Por egoísmo o con una, vean esto que tremendo, con una agenda injusta, dice esa versión. Para que cuando obtengas lo que quieres, lo gastes en tus deseos hedonistas. Ya vimos qué significa la palabra hedonista, ¿verdad? El placer sin dolor. Voy a avanzar, quiero terminar con ustedes, ya tengo poquito tiempo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vean qué dice esta otra versión. Adúlteras, dice, pecadoras, desleales, que coquetean con el mundo y rompen su voto a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Según lo que dice esta versión, es que miren, para que ustedes y yo estemos acá, en este lugar, amén, como miembros, ustedes de esta iglesia, más de algo, mis amados hermanos, tuvieron que hacer, más de algún compromiso tuvieron que adquirir. Probablemente se le pidieron a los pastores: pastor, le pedimos cobertura, se oró, se pidió la cobertura y pasaron a ser miembros oficiales de esta congregación. ¿Ves? Hay votos que dice ahí que se han realizado de: ellos son mis pastores, esta es mi iglesia, esta es mi casa. Y conforme la relación entre oveja y pastor va creciendo, ya el pastor ya no solamente es pastor y pastora, sino pasan a ser padres. Y a un padre, mis amados hermanos, literalmente se le cuenta básicamente todo. El padre tiene la capacidad de conocernos literalmente, físicamente, todo. ¿Por qué? Porque desde niños. Entonces, igual es, mis amados hermanos, cuando ya la relación oveja-pastor crece, uno pasa a convertirse en padre y ustedes en hijos. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Muchas veces ese voto se rompe. Muchas veces, miren, estos son graves errores, mis amados hermanos, que se cometen. Hay un problema dentro de la alabanza. Y esto nos pasaba mucho en Guatemala, de que había un problema dentro de los de la alabanza. ¿Y saben qué hacían? Las familias se iban de la iglesia. Yo llamé a varios y les pregunté: ¿alguien te hizo algo? No. ¿Yo te hice algo? Tampoco. ¿Mi esposa te hizo algo? Tampoco. Entonces, ¿por qué se fueron? Por esto, porque dejaron de pagar sus votos al Señor. ¿Y saben qué es lo que yo me di cuenta? Y yo los bendigo, lógicamente, no soy yo quien para estar deseándoles que me va mal. Pero se fueron.
fueron a esta y a varias iglesias del mismo ministerio y ninguna les gustó. Yo no sé cómo les pasa a ustedes, mis amados hermanos, cuando van a la casa de alguien, de algún familiar, de visita, ¿cómo se sienten? Aunque sea en la casa de sus papás, pero ¿cómo se sienten? Y en su casa, una comodidad en la que uno anda, no así, como está vestido ahorita, con una comodidad. ¿Por qué? Porque es su casa. Entonces, ¿por qué hay muchas ovejas que se van y no se sienten bien? Porque se fueron de su casa. Y lamentablemente hay mucho orgullo y el orgullo no les permite regresar. Cuando sabe que aquí está su casa, aquí están sus padres, aquí están sus hermanos. Entonces, si ustedes han tomado esta casa como su casa, pues es su casa. Si han tomado a los pastores como sus padres, son sus padres. Amén. Y si ustedes se consideran hijos, el hijo, mis amados hermanos, bien, yo estoy 100% seguro porque yo soy padre, pero que nosotros a nuestros hijos muy pocas cosas les toleramos. A nuestros hijos en la casa, cuando están mal portados, ¿cómo les hablamos? Ay, mi amor, no seas así, mi cielo. ¿Así les hablamos cuando están mal portados? ¿Cómo pues? Les hablamos fuerte. A veces les gritamos, a veces les pegamos. ¿Sí o no? Y a los hermanos de la iglesia también, pastor. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque cuando alguien es hijo, muchas veces como pastor se le corrige y se le corrige fuerte, se le regaña y se le regaña fuerte, pero ahí está. Pero si alguien no hay ni cómo decirse y se le adorna todo así bien bonito y todavía así se ofendió, y le dije hacer eso. Ahí está bien, ¿cómo le hablo a mí? Estoy viendo que algunos de ustedes están haciendo y no me atrevo a decir nada, pero a mí no. Ya, espérense ahorita, más o menos. Me doy a entender, mis amados hermanos, a un hijo no se le toleran muchas cosas, pero ¿por qué? Porque uno quiere verlos bien formados. Entonces, si ustedes son hijos y sus pastores le llaman la atención, denle gracias a Dios que no tienen pastores que les estén tolerando cualquier cosa. ¿Por qué? Porque son padres. ¿Amén o no amén? Amén. Pero a mí no, que no me digan nada porque rápido me enojo. Probablemente no eres hijo. Probablemente no son tus padres. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Crecer como hijo. ¿Amén? Amén. ¿No está muy duro, mis amados hermanos? No. Sigo. ¿No sabéis que ser amigo del mundo, es decir, amar las cosas del mundo, es ser enemigo de Dios? Así que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Miren, voy a ir rápido, mis amados, voy a leer nada más, porque quiero dejarles, aunque sea un punto, de lo que les decía desde los miembros. Dice acá, Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Esta versión dice, no piensen que la Escritura afirma en vano, el espíritu humano, alma que Dios puso en vosotros, está llena de deseos envidiosos. ¿Se vean qué es lo que la Biblia dice? Yo ahorita los días lunes estoy discipulando a los hermanos de Guatemala por las plataformas, ¿verdad? De redes sociales, y les estoy hablando de un tema que lo hemos titulado la túnica sacerdotal. Y la Biblia muestra que la túnica sacerdotal sirve para cubrir el corazón. Y dice tanto el libro de Marcos como el libro de Mateo, que del corazón salen 13 cosas, entre las cuales hay avaricias, envidia, adulterios, chismes, calumnias, pero la túnica sacerdotal es la que no permite que esas cosas salgan. Amén. Entonces, en otras palabras, ¿quién es el que a mí me va a dar el equilibrio para poder permanecer? El pastor, el sacerdote. Amén. Santiago capítulo 4 versículo 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero Él nos da más y más gracia a través del poder del Espíritu Santo a desafiar el pecado y vivir una vida obediente que refleje tanto nuestra fe como nuestra gratitud por nuestra salvación. Por lo tanto dice, Dios se opone a los soberbios y altivos, pero continuamente da el don de gracia a los humildes que se apartan, dice, de la justicia propia. En otras palabras, ¿a quiénes son aquellos que el Señor recibe? Aquellos que sus obras no se cree que lo que pasa es por ellos, sino por la gracia del Señor ha dado. Amén.
Santiago capítulo 4, versículo 7, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Vean que dice esta otra versión, así que sométanse a la autoridad de Dios. Ahora bien, la otra versión dice sométanse a Dios, pero esta dice a la autoridad de Dios. Y yo les hago una pregunta, a ustedes como ovejas, ¿quién es la autoridad de Dios en esta? ¿Quiénes son, mejor dicho, la autoridad de Dios en esta casa? Sencillo, ¿verdad? Lo sabemos, pero a veces muy poca gente lo entiende, por lo cual le cuesta someterse. El pastor dice una cosa, la pastora dice otra cosa, pero yo pienso otra cosa. Entonces, ¿cómo podrá resistir al diablo si no se somete a la autoridad que Dios le ha puesto? No podrá. ¿Por qué? Porque se considera o se constituye en una persona que no está bajo autoridad. Bueno, sigamos. Así que sométanse a la autoridad, luego de autoridad de Dios, resistid al diablo, manteneos firmes contra él y huirá de vosotros. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vean que dice acá, acérquense a Dios con un corazón contrito. Cuando se habla de esa palabra contrito, está hablando de un corazón despedazado. De alguna forma, entiéndanmelo así, un corazón destruido, que busca al Señor para que lo restaure. Mis amados hermanos, cuando todo en la vida nos marcha bien, el rey Salomón lo decía, no me des riqueza, para que no sea que teniéndolo todo me olvide de ti, pero tampoco me des pobreza, no sea que no teniendo nada robe y deshonre tu nombre. Mas sin embargo, miren todo lo que le dio. Entonces muchas veces cuando todo está bien nos olvidamos del Señor, pero cuando todas las cosas nos están saliendo mal, ahí como decía el Chavo del 8, vuelve el perro arrepentido. Ahí venimos, mis amados hermanos, a pedirle al Señor. Pero vean que sigue diciendo, y Él se acercará a ustedes, lavaos las manos, pecadores, y purificad vuestros infieles corazones, pueblos, dice, de doble ánimo. ¿Saben qué me llama la atención aquí de esta frase? Pueblos de doble ánimo. ¿Por qué no dice gente o personas? Dice pueblos, porque el doble ánimo es algo que en determinado momento va a tocar la puerta de nuestros corazones. En determinado momento, cuando vemos que en la iglesia están pasando cosas, no, yo no tengo ganas de ir. ¿Y por qué? ¿Se imaginan alguno de ustedes en la noche, verdad? Tiene problemas con su esposa, con su esposo, hoy no tengo ganas de ir a la casa. ¿Qué creen que pasaría? No llegan a dormir esa noche, es que estoy desanimado. ¿Será que así es? No, así no es. Aunque muy desanimado esté uno, pero uno sabe que tiene casa, ¿a dónde ir a dormir? Pero ¿y por qué cuando espiritualmente hablando en relación a la iglesia uno está desanimado? ¿Por qué no va? Ahí es donde uno puede empezar a pesar si es casa o no es casa. Pero bueno, avancemos. Santiago 4:9, afligidos y lamentar y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Miren, esta cita pareciera como contradictoria, pero básicamente lo que está diciendo es, si tú reconoces, mi amado hermano, que tienes algún problema, algo en tu corazón, en tu alma no está bien, entonces humíllate delante del Señor. Humíllate delante del Señor. Amén. Sed miserables y afligidos y llorad por vuestro pecado, que vuestra risa necia se convierta en luto y vuestro gozo temerario en melancolía. Santiago 4:10, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Humillaos con una actitud de arrepentimiento e insignificancia delante del Señor y Él os exaltará. Él dice acá, os dará propósito. Dos más y termino. Dos versículos más. Capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Vean que dice acá, creyentes, no habléis en contra ni calumniéis unos a otros. El que habla con mojigatería, o sea, creyéndose más que otro, contra un hermano o juzga a su hermano hipócritamente, habla contra la ley y juzga la ley. Y juzga la ley, y si juzga la ley, no es un hacedor de la ley, sino un juez de ella. Y voy terminando, Santiago 4:12, solo hay un juez
dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y termina acá diciendo, hay un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir, el único Dios que tiene el poder absoluto de la vida y de la muerte. Pero ¿quién eres tú para juzgar hipócritamente o farisaicamente a tu prójimo? Miren, aquí me llama la atención esto: juzgar hipócritamente o juzgar como juzgaba un fariseo. ¿Cuál era el gran problema con los fariseos, mis amados hermanos? Que los fariseos eran muy buenos para hablar, pero muy malos para hacer. La Biblia dice la diferencia entre Jesús. La gente escuchaba predicar a los fariseos y luego escuchaba predicar a Jesús, y la gente decía que Jesús predicaba como uno que tenía autoridad, no como los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos decían, pero no hacían, y Jesús hacía y enseñaba. En otras palabras, enseñaba haciendo. Amén. En el tema todavía falta, mis amados hermanos, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque, como les dicen los discipulados, yo lo permito, van a continuar. Les voy a hablar en algún otro momento acerca de